Económica en Chile creció un 2,8% en agosto, una sorpresa para muchos, no lo esperaban algunos analistas. También en el gobierno lo destacan quizás como los brotes verdes, como llaman Guillermo Riquelme. ¿Cómo analizamos este 2,8%? Primero, expliquémosle a la gente qué significa este concepto del IMASEC. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. El IMASEC, como tú lo planteaste, al menos como definición de la notación, es un índice que determina de alguna manera el nivel de crecimiento de la producción que está teniendo la economía a nivel nacional, comparativamente con un periodo anterior. Y esto se hace, en este caso del IMASEC, mensualmente. Por tanto, el 2,8 de julio está indicando que en el mes de julio la producción del país creció un 2,8% más que lo que fue la producción de julio del año 2016. Entonces se hace comparativamente con la misma etapa del año. Exactamente. El que crezca un 2,8% es una buena cifra, ¿cómo se puede evaluar? Bueno, en vista de lo que ha estado, digamos, evidenciando la economía nacional en los últimos 4 años con decrecimiento económico sostenido, un 2,8% no deja de ser una cifra bastante positiva. Ahora, no hay que perder de vista también que al ser un indicador comparativo, la base justamente de comparación del año 2016 es muy baja. Por tanto, crecer no cuesta tanto, digamos, cuando en el 2016 teníamos un crecimiento más bajo aún. Ahora, sí hay una tendencia en un aspecto muy relevante, que es la actividad minera. Porque este IMASEC se construye, bueno, en general, digamos, a nivel agregado, con distintas actividades económicas. Pero debido a la relevancia del sector minero, este IMASEC se ha podido dividir en los últimos años entre IMASEC minero y no minero. Y el IMASEC minero había venido decreciendo consecutivamente desde agosto del año pasado, o sea, casi un año. Y este mes de julio, de este último IMASEC, el IMASEC minero creció un 5,2%. De hecho, es el crecimiento minero más grande en un periodo, en un mes, desde el año 2014. Por tanto, lo que sí podemos resaltar es que es positivo desde el punto de vista de la minería, que había sido justamente el lastre que había llevado a la economía en general a una caída permanente. Entonces, este índice mensual está fuertemente influenciado por el comportamiento de la minería. Totalmente. Es que hay que decir que la minería en Chile, independientemente que hayamos tenido en los últimos, diría yo, 8 años, casi del 2010 y un poquito antes, ha venido cayendo, no deja todavía de ser muy representativo del Producto Interno Bruto del país. La minería hoy día debe estar en torno al 10%, pero en sus momentos de superciclo económico del cobre llegó a estar cerca del 20%. Por tanto, la variación que tenga el comportamiento de la actividad minera afecta notablemente al conjunto del indicador de actividad económica nacional. Por eso es tan relevante la minería. Además, hay otro elemento que hay que destacar. La minería ha vivido 2 procesos relevantes. Uno que tiene que ver con el ajuste de sus costos, dado el precio del cobre relativamente bajo, y bastante bajo, cercano a los $2 la libra en algún momento, pero hoy día estamos teniendo un valor sobre los $3 la libra. De hecho, sobre los $3,10 la libra esta semana. Por tanto, estamos hablando que tenemos un precio de la libra de cobre de por lo menos $1 superior a lo que fue en promedio el año pasado. Y eso está generando de que efectivamente la inversión, la actividad minera en su conjunto ya tenga como un despertar, que me parece a mí que podría ser más sostenido incluso el próximo año. O sea, en el correr del tiempo, en los últimos años, considerando que la gestión de Óscar Landerreche en Codelco ha generado mayor eficiencia también dentro de su organismo y la economía a nivel general se ha diversificado, ya no depende tanto del cobre. Sí, bueno, por un lado, efectivamente lo que tú indicas, la eficiencia que ha logrado Codelco, dada la crisis, que paradójicamente, entre comillas, la crisis provoca algo positivo, ¿no? Que es mejorar la gestión, digamos, de una empresa como Codelco ajustando sus costos. Y que le va a permitir ahora, con un precio del dólar, de la libra del cobre en torno a los $3, les va a permitir tener excedentes importantes como para aportar al Estado. De hecho, Codelco ya entregó una cifra sobre excedente que tuvo el primer semestre de este año y fue en torno a los $990 millones, más del doble de lo que entregó el año pasado.
y el antepasado no había entregado nada. Entonces uno se está dando cuenta que esto, la verdad que está generando algo muy positivo, no solo para la economía en general, sino que también para el gobierno en particular, porque el gobierno, debido a todo este tema de las políticas que se han implementado, que han requerido más financiamiento, el gasto público se había disparado mucho y por tanto había quedado el Estado de alguna manera muy apalancado, muy endeudado. Con este excedente que no se esperaba, no estaba dentro de lo presupuestado, ustedes entenderán que el asunto va a ser bastante más positivo, digamos, y expectativas más positivas para lo que viene. Sobre lo que viene el 2018, que hiciste una alusión porque, bueno, este superávit, o sea, este crecimiento más allá de lo que se esperaba con el cobre, significa poder negociar el presupuesto en otras condiciones. Muy interesante pregunta. Pero eso tiene en sí mismo una trampa. ¿Por qué una trampa? Porque tú no puedes, bajo una condición que en este momento la situamos como positiva, generar un presupuesto que tiene una connotación, digamos, de todo un año, donde no necesariamente las otras condiciones económicas, aparte de la minería, puedan estar bien. No hay todavía en forma clara una reactivación de la industria en general. Por tanto, no puedo solamente considerar entre comillas, brote de la minería como un brote de la economía en su conjunto. Es más, el Banco Central, de hecho, lo ha dicho, está pensando en mantener una tasa de interés baja como la tiene hoy día de política monetaria en 2,5%. Esa es una tasa expansiva para reactivar la economía, pero también ha dicho que esto tiene que ir en coherencia con que la política fiscal, es decir, el gasto público, también sea austero. Porque si el gasto público aumenta demasiado, obviamente también va a afectar la política monetaria debido a que los precios tienden a subir. Por tanto, yo creo que lo más probable, y esperemos sea así, que este presupuesto, si bien es cierto, va a tener una mirada un poco más positiva, por lo que hemos estado viendo del cobre, no deja de ser también cierto que si hay responsabilidad fiscal, se va a hacer con bastante autoridad. Yo creo que no más allá de un 2 o 3% de crecimiento del gasto. Guillermo, cuando hablamos de estas cifras macroeconómicas, del crecimiento de la industria del cobre, del IMASEC, del 2,8%, ¿cuánto de esto le llega a la gente? Porque la gente ve lejana estas cifras. ¿Cómo esto se puede transmitir? ¿Cuál es el significado que tiene para la vida real de las personas, para el día a día? Bueno, cuando la actividad económica en general, con este dato macroeconómico, tiene un repunte, lo que también genera son expectativas mejores. Y las expectativas no solamente están por el lado de las personas que consumen, sino que también las personas que producen, las empresas. Esto daría pie a que las empresas tuviesen una mirada más positiva para lo que viene. Y si tiene una mirada más positiva para lo que viene, podríamos también entender que la inversión podría mejorar. Si mejora la inversión, y con eso obviamente también la actividad, debería mejorar el empleo. Ahora, toda esa lógica que uno indica teóricamente no necesariamente se cumple, pero no es menos cierto que lo contrario sí no se cumple. Que si tú tienes una actividad económica baja o expectativas negativas de la economía, no va a haber producción, no va a haber mayor consumo y tampoco empleo. Por tanto, ¿cómo le llega esto a la gente? Yo creo que debería gradualmente ir mejorando un poco las condiciones de empleo. Nosotros hemos visto a nivel nacional cómo el empleo se ha precarizado. ¿En qué sentido? En que se han perdido los empleos que son asalariados, empleos con contrato, con previsión social, y han aumentado los empleos de cuenta propia e independiente. Por tanto, esta precariedad, que en el Maule la vivimos fuertemente, esta precariedad podría verse un poquito, ¿cierto?, reversida si es que nuestra actividad económica se vuelve a levantar y se comienza a formalizar nuevos puestos de trabajo. Todos quieren, en el fondo, darle una interpretación a este 2,8% dependiendo de la vereda política en el que se encuentren. Por ejemplo, Bernardo Larraín Mate de la SOFOFA dice que esto no se pueden considerar brotes verdes. Piñera, por su lado, también dice que esto es porque, como puede venir un nuevo gobierno, un cambio de gobierno, son expectativas que se levantaron. Entonces, la pregunta va, ¿de quién depende, cuánto poder tiene el gobierno y cuánto poder tiene el poder económico que opera, que no opera formalmente como un poder, pero sí lo ejerce indirectamente a través de los parlamentarios y del poder político? ¿Cómo está desequilibrada esa balanza en cuanto a
a responsabilizar, por ejemplo, al gobierno de turno de las cifras macroeconómicas de un país? A ver, yo creo que tiene de ambas partes. En lo que estamos conversando recientemente con el tema IMASEC, y ya lo comenté, que fundamentalmente esto fue la minería y el cobre en particular, esto es algo externo. O sea, el precio del cobre no lo determinamos localmente, lo determinamos, o no lo determinamos, o sea, se determina internacionalmente en la Bolsa de Metales de Londres. Por tanto, esa sería una situación externa que no se la podemos atribuir ni al gobierno de turno ni al que venga. Eso le toca a quien le toca, al mercado internacional. Y ya también comenté lo relevante que es para la economía chilena justamente ese precio para reactivar la economía en su conjunto. Ahora, no es menos cierto que por otro lado, respecto a políticas internas nacionales, han habido varias reformas que se han tratado de implementar muy rápidamente en los últimos 4 años. Todos sabemos que la reforma tributaria, por ejemplo, fue una muy discutida. Ahora reciente se aprobó la reforma laboral. Tenemos también todo lo de la reforma al tema de educación superior. Ya la gratuidad está en curso. Todo eso en un periodo de menos de 4 años genera ciertas incertidumbres para el empresariado. Genera cierto ruido, digamos, en la economía. Y por tanto no podemos decir que eso no afectó también. Ahora, ¿había que hacerlo o no había que hacerlo? Yo creo que más que irse al extremo, esto tendría que haberse hecho con mayor gradualidad. Tanto lo tributario, tanto lo laboral, tanto como el tema educacional. Y lamentablemente este apuro, creo yo, humildemente generó desde el punto de vista económico, realmente, esto lo analizamos en frío en números, esto generó este aletargamiento de la economía, o también hay algo de generar un clima específico para frenar la intensidad también de esas reformas. Bueno, la reforma tributaria fue discutida y fue aprobada por todos los sectores políticos. Sí. Ahora, hablamos del tema de la expectativa. ¿Sí? El empresariado siempre está esperando señales respecto de las políticas de gobierno, por dónde van a ir direccionadas para justamente emprender su acción de inversión fundamentalmente. Sin duda la discusión tributaria frenó un poco las decisiones de inversión. Mientras la estás discutiendo, el empresariado no tiene la claridad todavía para tomar una decisión. No sabe lo que efectivamente va a pasar. Dentro de la discusión de la reforma laboral también. Hoy día sabemos que todavía incluso existen algunas dudas respecto de cómo se va a poder evaluar aquellas actividades que sean esenciales, fundamentales para que la actividad no pierda de ser una actividad económica productiva. Entonces, eso hace de que el empresariado efectivamente haya tenido, y vuelvo a reiterar, una situación como de espera, llamemos de aprehensión, o más bien de tratar de acotar al máximo los riesgos posibles de la decisión que tomara en el presente. Por tanto, yo creo que las expectativas sí fueron afectadas porque al generarse todos estos cambios bruscamente, pasamos de un nivel de riesgo 5, por decir algo, a un nivel de riesgo 10. Y cuando tú tienes mayor riesgo en una actividad económica, para cualquier productor, obviamente la decisión de invertir es más complicada. Gracias a Guillermo Riquelme, economista de la Universidad Autónoma. Gracias por haber estado aquí en M Noticias Tarde. No, muchas gracias a usted y bueno, y de todo el público que a ustedes lo ve también un saludo y un abrazo cordial. Gracias. Nosotros continuamos.